Bienvenidos a Curiosamente. Aquí desmontamos lo increíble, lo raro y lo que casi nadie te cuenta. Quédate hasta el final, porque el mejor dato llega al cierre. Si te gusta aprender riendo, suscríbete ahora y activa la curiosidad. El pájaro elefante de Madagascar no volaba, pero caminaba con la seguridad de alguien que sabía que ningún depredador se atrevería a discutirle el tamaño jamás. Este ave gigante ponía huevos tan enormes que hoy parecerían un reto viral de cocina prehistórica, aunque en su época fueron más bien un buffet tentador humano. Los humanos llegaron a Madagascar, vieron esos huevos colosales y pensaron desayuno, sin imaginar que estaban firmando lentamente la carta de extinción del pájaro elefante. Hace 1000 años todavía existía, mientras en otros lugares construían castillos, aquí había aves gigantes preguntándose por qué los humanos eran tan malos vecinos. La cabra montés de los Alpes bávaros dominaba montañas con elegancia, equilibrio perfecto y una actitud de yo nací para estar aquí, tú solo visitas. Naturalistas europeos la observaron fascinados, mientras cazadores la observaban con hambre, una combinación histórica que casi siempre termina muy mal para el animal observado. La caza excesiva en el siglo XIX convirtió a esta cabra en leyenda, demostrando que los humanos podemos documentar algo con amor y destruirlo con entusiasmo. La chocha de la reunión era un ave terrestre, confiada y poco voladora, básicamente diseñada para sobrevivir, hasta que llegaron humanos con perros y gatos. Exploradores del siglo XVII la describieron con detalle, sin darse cuenta de que estaban escribiendo su biografía completa en lugar de solo el primer capítulo. Cazarla era tan fácil que casi parecía trampa, aunque en aquella época nadie pensaba en consecuencias ecológicas, solo en cenas rápidas y sin esfuerzo. La trucha dorada del lago Atitlán brillaba como joya acuática, admirada por pescadores que jamás imaginaron que otras especies la desplazarían silenciosamente. Cuando introdujeron peces foráneos en el siglo XX, esta trucha perdió territorio, comida y futuro, una historia clásica de invasión biológica sin villanos conscientes. Científicos la estudiaron con respeto, aunque llegaron tarde, porque la naturaleza no suele dar segundas oportunidades cuando el equilibrio se rompe. El mapache de la isla Guadalupe parecía un primo pequeño y curioso del mapache común, con la misma mirada traviesa y menos posibilidades de escapar. Fue fotografiado a inicios del siglo XX, posando sin saber que esas imágenes serían recuerdos históricos, no simples álbumes familiares de fauna. La caza, enfermedades y pérdida de hábitat se combinaron como una tormenta perfecta que este mapache jamás tuvo oportunidad de esquivar. La paloma azul de Mauricio destacaba por su color elegante, como si hubiera decidido ser sofisticada incluso en una isla famosa por el dodo. Navegantes europeos la mencionaron con normalidad, sin sospechar que pronto sería otra especie más añadida a la larga lista de ya no existe. Durante el siglo XIX desapareció, dejando claro que compartir isla con humanos hambrientos rara vez es una estrategia evolutiva exitosa. La tortuga gigante de la isla Santa Elena era lenta, enorme y longeva, tres características poco útiles cuando llegan marineros con tiempo y apetito. En el siglo XVIII fue registrada científicamente, aunque los registros no la protegieron de convertirse en alimento fácil durante viajes largos. Su extinción fue rápida, demostrando que incluso animales resistentes durante milenios pueden desaparecer en unas pocas décadas humanas. La cotorra de Newton habitaba la isla Rodríguez, llenando el aire con colores y sonidos antes de que la presencia humana cambiara todo. Exploradores europeos la describieron con detalle, sin saber que estaban observando una especie viviendo literalmente sus últimos años. Durante el siglo XIX se extinguió, dejando ecos silenciosos donde antes había vuelos ruidosos y plumas verdes brillando al sol. Cada uno de estos animales no solo desapareció, también dejó lecciones incómodas sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. Y esto apenas comienza, porque aún quedan historias más sorprendentes, tristes y curiosamente absurdas, esperando en la siguiente parte. El alca de San Benedicto era un ave marina tranquila, acostumbrada a su isla, sin imaginar que un volcán tenía otros planes para su hogar completo. En 1952, una erupción volcánica borró de golpe a toda la población, un recordatorio brutal de que la naturaleza también puede causar extinciones instantáneas. Pobladores y naturalistas registraron el evento con asombro, porque no todos los días se presencia la desaparición total de una especie en tiempo real. A diferencia de otras extinciones humanas, aquí no hubo cazadores ni redes, solo lava ardiente demostrando que la tierra tampoco pide permiso. El cuervo hawaiano, conocido como halal, fue parte de la cultura local durante siglos, apareciendo en cantos, historias y creencias tradicionales. Este cuervo era inteligente, curioso y ruidoso, cualidades admirables hasta que la pérdida de hábitat y enfermedades comenzaron a reducir su población. Para los años 2000, ya no quedaban cuervos hawaianos en estado silvestre, aunque su historia aún no había terminado del todo. Gracias a programas de cría en cautiverio, la especie sobrevive hoy,
viviendo en zoológicos como celebridad triste de la conservación moderna. Es extraño pensar que un ave venerada durante generaciones ahora depende totalmente de humanos para seguir existiendo en este planeta. Muchos de estos animales no desaparecieron por ser débiles, sino por confiar demasiado en un invitado nuevo llamado humanidad. Otros simplemente tuvieron mala suerte histórica, coincidiendo con exploradores, barcos, rifles, gatos, perros y decisiones poco reflexionadas. Cada relato parece antiguo, pero en realidad ocurrió hace muy poco en términos de la historia del planeta. Si la Tierra tuviera memoria emocional, probablemente suspiraría cada vez que recordamos especies solo mediante libros y fotografías. La extinción no siempre llega con drama visible, a veces ocurre en silencio, con el último individuo muriendo sin testigos. Y lo más inquietante es que muchas personas nunca supieron que estos animales existieron, ni que alguna vez compartieron el mundo con nosotros. Estos casos documentados son apenas una muestra, porque muchas especies desaparecieron sin nombre, sin registro y sin homenaje alguno. La ciencia moderna intenta aprender de estos errores, aunque reconocerlos suele llegar después del daño irreversible. Hoy usamos palabras como conservación y biodiversidad, conceptos nacidos precisamente de historias como las que estás escuchando ahora. Resulta irónico que primero extingamos especies y luego construyamos museos para recordar lo que perdimos sin intención inicial. Algunos animales extintos parecían invencibles, otros frágiles, pero todos tenían algo en común, dependían de ecosistemas equilibrados. Cuando ese equilibrio se rompe, la desaparición puede ser tan rápida que ni siquiera da tiempo a reaccionar. La historia humana está llena de avances, pero también de huellas invisibles dejadas en bosques, islas, lagos y océanos. Cada especie extinta es como una biblioteca cerrada para siempre, llena de comportamientos, genes y adaptaciones únicas. Y aunque el humor nos ayuda a digerir estas historias, el mensaje detrás sigue siendo bastante serio. No se trata de culpa individual, sino de entender patrones repetidos que aún hoy continúan ocurriendo en distintas partes del mundo. La diferencia actual es que ahora sí sabemos lo que puede pasar cuando ignoramos las señales de advertencia. Estos animales extintos funcionan como mensajeros silenciosos desde el pasado, recordándonos que nada garantiza la permanencia. Pensar en estos animales extintos no es solo nostalgia científica, también es una forma elegante de preguntarnos qué especies actuales están en la fila de espera. Muchas desaparecieron sin entender qué ocurría, porque la evolución nunca entrenó a nadie para enfrentar barcos, rifles, volcanes repentinos o gatos domésticos. Lo curioso es que varias especies sobrevivieron miles de años a depredadores naturales, glaciaciones y cambios climáticos, pero no a unas pocas décadas humanas. Es como aprobar todos los exámenes finales de la vida y reprobar justo el curso llamado convivencia con humanos modernos. Los registros históricos nos muestran que la extinción rara vez fue intencional, aunque eso no la hace menos definitiva ni menos trágica. A veces bastó introducir una especie nueva para desatar un efecto dominó que nadie supo detener a tiempo. Otras veces, la combinación de caza, hábitat reducido y mala suerte funcionó como una receta perfecta para el desastre ecológico. Resulta inquietante que muchos de estos animales convivieron brevemente con humanos, casi como visitantes temporales en su propio hogar ancestral. Si pudieran hablarnos hoy, probablemente no gritarían, solo suspirarían con decepción muy educada y perfectamente justificada. La ciencia intenta reconstruir sus historias con huesos, dibujos antiguos y descripciones vagas escritas por exploradores con mala ortografía. Cada fósil encontrado es una pista tardía, una pieza de rompecabezas que jamás podremos completar del todo. Aún así, seguimos estudiándolos porque entender el pasado es la única manera decente de no repetir siempre los mismos errores. La extinción no distingue tamaños, colores ni niveles de ternura, simplemente ocurre cuando el sistema deja de sostener la vida. Por eso, recordar a estos animales no es solo curioso, también es una forma de respeto científico y humano. Ahora viene el dato prometido, ese que te hace decir espera, ¿qué? Justo antes de querer compartir el video. El dato es que la mayoría de estas especies se extinguieron después de haber sido descritas oficialmente por la ciencia. Es decir, las conocimos, les pusimos nombre, las clasificamos, y aún así no logramos evitar su desaparición. En términos científicos, eso equivale a llegar tarde a una fiesta y apagar las luces justo cuando empieza la música. Este patrón se repite tanto que hoy la biología de la conservación existe gracias a errores del pasado como estos. Cada animal extinto de esta lista ayudó indirectamente a crear leyes, reservas naturales y programas de protección actuales. Paradójicamente, su desaparición salvó a otros, convirtiéndolos en maestros silenciosos de la biodiversidad moderna. Así que cuando hablamos de animales extintos, también hablamos de lecciones incómodas que siguen muy vigentes. La curiosidad no solo sirve para aprender datos raros,
también para cuestionar cómo interactuamos con el mundo vivo. Y ahí está la verdadera magia de la curiosidad: incomoda, sorprende y, con suerte, nos hace actuar diferente. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de quienes prefieren saber, reflexionar y reír un poco mientras aprenden. Suscríbete a Curiosamente, porque entender el pasado es la mejor forma de no extinguir las ideas inteligentes del futuro.